Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecer también a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Con el viaje de este fin de semana, el presidente López Obrador ha visitado Badiraguato por lo menos 6 veces en su gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico. Ni hay otro lugar que le haya interesado tanto a este presidente. En el país hay más de 2,400 municipios. Es de llamar la atención que este gobierno esté tan obsesionado por ir a muy pocos municipios y dejar, por cierto, en el abandono a la mayoría de este país. Estos asiduos viajes a Sinaloa sugieren que es cierto lo confesado por el excomisionado del Servicio de Protección Federal. Lo dijo Manuel Espino en el Senado de la República. Hay complicidad entre el crimen organizado y el gobierno de Morena. ¿Qué otra cosa podría ser? No hay obras importantes, no hay una coyuntura crítica, no hay, digamos, algo que requiera estar en este municipio al presidente de la República. Increíblemente, pues lo que sí hay son jefes de plaza. No es la primera vez que sale a la luz pública que el gobierno pacta con el crimen organizado. Necesitamos saber qué ofreció el gobierno a los delincuentes o qué le ofreció el crimen organizado al gobierno a cambio de impunidad, porque pacificación no hay, pero sí hay una operación electoral. ¿Será que el cambio fue, pues, llamémosle así, la vida de los mexicanos por el triunfo político de Morena? Porque es claro que existe un pacto con los delincuentes y que estamos ante la claudicación del gobierno. A casi 4 años de esta administración no hay una estrategia de combate a la delincuencia, ya que López Obrador ha privilegiado darle impunidad a los delincuentes y desproteger de esta manera al pueblo de México. Lamentablemente estamos ante un narcoestado donde se abraza a los delincuentes en lugar de perseguirlos y sancionarlos. El resultado son más de 135,000 personas asesinadas y más de 36,000 desaparecidos en nuestro país. La semana pasada, esta que corrió del lunes 24 de octubre a ayer domingo 30, fue la más violenta de todo el año. Se cometieron en México 603 asesinatos, según los datos del propio gobierno. Y conforme a las estadísticas de defunciones registradas en 2021 por el INEGI, los asesinatos son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 35 años de edad. El mensaje que hoy se da desde el gobierno federal a las víctimas es desesperanzador. No habrá verdad ni justicia para las víctimas, porque los servidores públicos de Morena han decidido pactar con el crimen organizado. Hablando, por cierto, de inseguridad, la jefa de gobierno está dando pésimos resultados. Mientras ella estaba en una campaña ilegal en Puebla y en Ciudad Juárez, los capitalinos sufrieron un fin de semana de terror. Y no precisamente por las tradiciones mexicanas, sino por la inseguridad desbordada que ha generado esta incompetente administración. Se viralizó un video donde se puede ver cómo en plena avenida Insurgentes atacaron a balazos a un vehículo y, por supuesto, a sus tripulantes. Hoy, por las ambiciones políticas de la jefa de gobierno, los capitalinos están a merced de los delincuentes sin autoridades que los protejan. Otro tema imprescindible en estos días es la defensa del INE y la clara pérdida de autonomía de la CNDH. Este viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General 46/2022 de la CNDH, la cual busca que desde el legislativo se destruya al INE, así como lo escuchan, basados en hechos que ocurrieron
entre 1951 y 1965, por cierto, muchísimo antes de que existiera el INE, la Comisión de los Derechos Humanos de manera irresponsable recomienda al Congreso mexicano que dañe al árbitro electoral. Al parecer, la ideología prevalece por encima de la ley en esta institución, ya que la CNDH no tiene competencia tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Así lo establece el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Una vez más, la señora Rosario Piedra demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional. No solamente ilegalmente, sino inmoralmente, la CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena. Es inadmisible que el órgano autónomo defensor de los derechos humanos se preste a replicar las mentiras que se dicen desde el Ejecutivo Federal. A los mexicanos nos ha costado años de lucha contar con instituciones imparciales, con un sistema en el que cada voto cuente y que se garantice la democracia en nuestro país. Se le logró arrancar al gobierno el poder de decidir sobre quiénes ganaban o perdían las elecciones. Y tal parece que a ese pasado es al que nos quiere regresar la CNDH. Lamentablemente, el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible. Por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.